Mi hijo me envió un mensaje. Ya no estamos en contacto. Por favor, deja de venir a las cenas familiares. Y, de pronto, el grupo de chat familiar quedó en un silencio absoluto, como si a todos se les hubiese sellado la boca. A la mañana siguiente, hice una sola llamada telefónica, y todo lo que él había construido se derrumbó como un castillo de naipes. Pero antes de continuar, dime, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Nos encanta conocer mejor a nuestra audiencia. Feliz lectura. Si Andrei hubiera sabido que durante todo este tiempo yo estaba recopilando información en silencio, no se habría mostrado tan altivo. 3 años. Durante 3 años documenté cada detalle con paciencia, no por venganza, sino porque veía claramente hacia dónde se dirigía todo. Comprendía que un día la verdad sería necesaria, y cuando llegara ese momento, debía estar plasmada en papel, no solo en palabras. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, hice mis estiramientos habituales y abrí la ventana. El apartamento en el dique Presnenskaya estaba fresco, pero agradable. La neblina matinal apenas empezaba a disiparse sobre Moscú, y hasta el ruido de la autopista sonaba curiosamente sereno. Me serví un jugo verde, una costumbre de los tiempos en que aún creía que todo podía resolverse con vida sana y paciencia. Llevaba el collar de perlas de mi madre. Rara vez me lo pongo, pero ese día lo tomé casi por instinto, como buscando un ancla. Y, al parecer, no era casualidad. Mi teléfono vibró. Era el grupo familiar. No lo revisé de inmediato. Supuse que serían más fotos de los niños, planes de fin de semana, la charla trivial de siempre. Pero cuando abrí el mensaje, sentí un frío en el pecho. Mamá, lo hemos hablado y creemos que ha llegado el momento de marcar límites. Por favor, deja de venir a las cenas familiares. Es lo mejor. Un mensaje simple, sin emoción, sin emojis. Solo 2 marcas grises, leído. Yulia, la esposa de Andrei, añadió su aportación. Un emoji de risa con lágrimas. Muy elegante. Mi hermano Igor no dijo nada. Su esposa, Svetlana, mandó un gif ridículo de cigarras. Y eso fue todo. Ninguna palabra en mi defensa. Nadie dijo, mamá, ¿estás bien? O, ¿se han vuelto todos locos? Solo silencio. Ese silencio fue lo más doloroso. No el rechazo en sí, sino que nadie dijera, esto no está bien. Tomé una captura de pantalla con calma. Ni siquiera me temblaron las manos, como tampoco me habían temblado durante los últimos 3 años mientras archivaba documentos. Mensajes, pruebas. No por venganza, por memoria, para que nadie pudiera decir, te lo inventaste. Volví a repasar el chat. Mensajes de un mes atrás, de 6 meses, de 1 año. Cumpleaños a los que no me invitaron. Fotos en Barbica, excursiones a la dacha, paseos en moto de nieve, cenas en restaurantes, todas sin mí. Me había vuelto invisible, como una sombra paralela a su realidad. En ese mundo, Yulia, joven, bella, exitosa, publicaba historias felices de los niños con frases como, la familia lo es todo. Y en ninguna de esas fotos aparecía yo. Después abrí las fotos de sus vacaciones, verano en Barbica, champán junto a la piscina, los niños vestidos de diseñador. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, todo financiado por la empresa que yo había construido desde cero, cuando Andrei apenas aprendía las tablas de multiplicar. Su salario, sus trajes de marca, sus vacaciones, sus coches, todo era posible porque, 30 años atrás, yo había sacrificado mi salud, mi tiempo y mi fuerza. Y justamente hoy, decidieron que lo mejor era que dejara de ir a cenar. Dejé el teléfono, no lloré, me limité a levantarme y caminar hacia la ventana de la cocina. Piso 67. Moscú bullía bajo mis pies, viva, inquieta. Personas corriendo, negociando, construyendo, destruyendo, empezando de nuevo. Y yo lo sentí todo. Era hora de avanzar, no para huir, sino para actuar. En la esquina de la encimera estaba el viejo teléfono fijo, pesado, sin usar durante años. Aún recordaba el número de memoria. Lo había guardado, por si acaso. No porque dudara de mí, sino porque sabía que un día lo necesitaría. Marqué 2 tonos. Galina Blasova, dije cuando respondieron.
Creo que ha llegado el momento de vernos. Una voz conocida contestó, segura, ligeramente ronca. Ya empezaba a preguntarme si algún día llamarías. Estaré ahí en 1 hora. Colgué, y mi mirada se encontró con mi reflejo en el cromado de la cafetera. La mujer que me miraba ya no era la de ayer. Estaba erguida, con la mirada fría y una calma interna. Una mujer que ya no mendigaba amor, sino que recuperaba el control. Mi teléfono volvió a vibrar. El número del trabajo de Andrei. No contesté. Llamó de nuevo, ya intuía que algo iba mal. ¿Intuición? ¿Miedo? Escribí en el grupo familiar. Mensaje recibido. Disfruten su última cena. Y luego abandoné el chat. Hay puentes que no solo deben quemarse, deben volarse hasta que no queden más que chispas. 20 minutos después, sonó el portero. Galina Sergeyevna, tiene una visita. Que suba. Y Mark, durante las próximas 2 horas estoy ocupada. Ninguna interrupción. Cuando Larisa salió del ascensor, supe que todo marchaba según el plan. Parecía recién llegada de conquistar la mitad del consejo de administración de un gran banco. Traje impecable, tacones firmes, mirada afilada. Galina, dijo, besándome en ambas mejillas. Hoy irradias luz. La determinación te sienta bien. Y aún no hemos empezado. Pasamos al salón. Los documentos estaban ordenados sobre la mesa como planes de batalla. A un lado, una botella de champán. ¿Champán? Por supuesto. Estamos empezando. ¿Y qué celebramos? Una lección. Hoy, Andrei aprenderá lo que sucede cuando eliminas de tu mundo a la mujer que lo construyó todo. Se sentó, elegante y serena. ¿Son estas tus acciones? El 49.8%. Nunca me gustó estar al mando. Pero parece que ahora es el momento perfecto. Enséñame todo. Transferencias, fotos, grabaciones, capturas de pantalla. Había reunido todo en silencio durante 3 años. Le pasé una carpeta gruesa. A la tercera página, silbó. Esto no es solo avaricia. Es criminal, cuentas offshore, contratos falsos, desvío de fondos de caridad. Y esto es solo el principio. Volví a mirar por la ventana. Moscú, allá abajo. Desde esa altura, las personas se veían como hormigas. Pero yo no. Yo estaba quieta, observando, preparándome. ¿Cuál es el plan? Preguntó. Me compras las acciones, con una condición. Tú eres la auditora. Tienes autoridad total para remover a cualquiera involucrado en el fraude. Andrei aprenderá que toda acción tiene consecuencias. Y Julia sabrá que robarle a la mujer equivocada puede ser letal. ¿Y tu nieto? El pequeño Kostya, dije mientras servía champán. Verá lo que significa la verdadera fortaleza. A la mañana siguiente me desperté temprano, no por ansiedad, sino por silencio. El día era tranquilo, claro. Sin correos, sin llamadas. Sin recordatorios. Desayuné sola, como he hecho durante años. No por soledad, sino por costumbre. Cuando construyes un negocio desde cero, aprendes a estar sola. Dejas de esperar que alguien te sostenga. Caes, te levantas, sola, y en ese silencio, sentí algo que no recordaba en años, confianza. Sabía que no había vuelta atrás. Pero la verdad es que yo no miraba atrás. Después de almorzar, me reuní con Larisa. Los documentos estaban listos. Las acciones, transferidas. Todo conforme a la ley. Una auditoría sorpresa, sí, un verdadero terremoto para Andrei. Nos sentamos en su oficina para revisar los planes de reestructuración. ¿Estás segura de que quieres empezar con una limpieza total? Preguntó ella, repasando la lista. Esto no es una limpieza, respondí. Es una descontaminación. La empresa se asfixia por la podredumbre. Hay que cortar la parte infectada antes de que envenene todo. ¿Quién va primero? La contadora jefe. Firmó los documentos falsos. Es la esposa del abogado. Que ambos busquen nuevos empleos. Reímos, no como 2 tiburonas corporativas, sino como 2 mujeres jugando un juego que sabíamos ganar. Pero esto no era un juego. Era cirugía, sin anestesia, sin sentimentalismos. 30 años me enseñaron una verdad. Si no extirpas la podredumbre, destruirá todo el cuerpo. Al día siguiente comenzó la ola de despidos. Rápida, precisa, implacable. Larisa arrasó.
En 3 días, 7 directivos fuera. Julia, por supuesto, fue la primera en sospechar que algo iba mal. Me llamó esa noche. Me sorprendió, sinceramente. Después de todo lo que había escrito, aún tenía el descaro de marcar. Galina Sergeyevna, buenas noches. Espero no molestarla. ¿Pero no era esto por el bien de todos? ¿No fue eso lo que dijiste? Solo quería confirmar si está al tanto de lo que sucede en la empresa. Estoy muy al tanto. Una tal señora Shestakova ha llegado. Está realizando lo que tú llamarías una purga de personal. Despidió a mi asistente, la que malversó fondos de la cuenta solidaria. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No sé de qué me hablas. No lo sabes porque no te preparaste. Pensaste que no me daría cuenta de que ustedes 3 usaban la fundación para pagar viajes personales y cenas en restaurantes. Pero lo vi todo, y lo documenté todo, durante 3 años. ¿Nos estás chantajeando? No, Julia. Estoy actuando, por fin. Todo lo que tú y Andrei hicieron está documentado. Y ahora está en manos de nuestros abogados. Pero, somos familia. Por eso publicaste aquella historia diciendo la familia lo es todo, recortada para que yo apareciera como una mancha borrosa en el fondo. No te molestes, ya he salido del chat familiar. Y, sinceramente, allí no había nada que valiera la pena conservar. Colgué, sin gritos, sin temblores. Solo un clic silencioso. Por primera vez en años, no hablaba desde el dolor, sino desde la fuerza. Al día siguiente se reunió el consejo de administración. Andrei apareció como si nada hubiese ocurrido. Traje caro, porte tranquilo, tableta en la mano. Creía que sería una reunión rutinaria. No sabía que sería su último acto. Larisa estaba sentada a mi lado. Se levantó primero. Señoras y señores, propongo que comencemos revisando los resultados de la auditoría. Gráficas, tablas, documentos. El rostro de Andrei se puso pálido. Reconocía cada papel. Sabía de esas transferencias, de esos contratos. En ese instante comprendió. Yo lo sabía todo. 3 años de fraude. Estalló. Esto es una provocación. Cálmate, Andrei, dije en voz baja. La carpeta contiene los originales. Si quieres demandar, adelante. Solo no olvides, las firmas son tuyas. El consejo guardó silencio. Finalmente, uno de los miembros preguntó con voz apagada. ¿Y las acciones? Las mías fueron transferidas a la señora Shestakova. Ahora ella tiene derecho a convocar una revisión extraordinaria de la gestión. Andrei comprendió, era el final. Me miró, y en sus ojos no había rabia, sino asombro. Jamás creyó que yo fuera capaz de esto. Siempre me vio como una madre cansada, amable, dispuesta a perdonarlo todo. Había olvidado que yo era también la fundadora de la empresa, la que salvó el negocio en los 90, cuando se derrumbaban bancos y familias. La que se hundía en el barro para que la producción siguiera, mientras otros exhibían sus lujos. Me voy, dijo en voz baja. Pero te arrepentirás. Hizo una pausa. Ya me quitaste a mi familia. No te quites también la dignidad. Y se marchó. Ya no era director, ni siquiera empleado. Era solo un hombre que una vez llevó mi apellido. Me quedé allí, con la espalda recta, un plan claro y la certeza de que aquello era apenas el principio. En menos de una semana, Andrei presentó una demanda contra mí. Me acusó de fraude. Y, para ser sincera, no me sorprendió. Según su versión, yo, esa vieja loca que él despreciaba, me había convertido de pronto en una manipuladora brillante que lo engañó para que cediera sus acciones. Alegó que lo había inducido a error, que Larisa lo presionó, que yo había falsificado documentos, y que todo lo que él y Julia habían hecho era, en realidad, una invención mía. ¿Admitir la verdad? No. Era más fácil pintarme como una madre enloquecida y ladrona. Julia, como siempre, fue aún más lejos. En una entrevista declaró, los viejos suelen olvidar que ya no importan. Creen que porque construyeron algo en el pasado tienen derecho a decidir el futuro. Solo intentábamos proteger la empresa de una influencia tóxica. Ahora veía todo esto con calma, sin rabia, como si fuera una obra mediocre en un teatro provincial, con payasos que pretendían juzgar al domador de leones.
La siguiente reunión del consejo fue tranquila. Sin Andrei, pero con un nuevo orden. Debemos actuar, dijo Larisa. La reputación de la empresa se está viendo afectada. La prensa empieza a preguntar. Que pregunten, respondí. Tenemos los hechos. Y la verdad, como sabemos, no teme a la luz. Preparamos un comunicado de prensa. Preciso, seco, sin dramatismos. El grupo Blasov estaba sometido a una auditoría financiera completa. Se congelaban todas las transacciones dudosas. La nueva dirección garantizaba transparencia. La fundadora, Galina Blasova, supervisaba personalmente el proceso de restauración. 3 días después, me invitaron a una entrevista en Kommersant. Dudé al principio, ir o no ir. Pero me dije, si me callo, escribirán lo que quieran. Si hablo, al menos podré contar mi verdad. La entrevista fue en un pequeño estudio. Un sillón cómodo, una luz brillante sobre el rostro. La periodista era joven, inteligente, respetuosa, pero sin adulación. Señora Blasova, ¿realmente recopiló pruebas contra su propio hijo durante 3 años? Sí. ¿Por qué? Porque vi que mentía. Y cuando la mentira contamina la empresa y la caridad, el silencio es inaceptable. ¿No teme ser condenada socialmente por ir contra su familia? La sociedad debería temer a quienes roban a los niños, no a quienes los detienen. ¿Le resulta difícil hablar de esto? Fue difícil ver a empleados despedidos quedarse sin sustento. Hablar es más fácil que soportar. Al día siguiente, se publicó el artículo. El titular decía, la mujer que no pudieron quebrar, cómo una madre desenmascaró a su hijo y recuperó su empresa. No pedí compasión ni elogios. Pero la avalancha de comentarios de apoyo me mostró que no estaba sola. Esa noche, me llamó Kostia. Abuela, lo leí todo. El artículo, los informes, las publicaciones. Incluso hablé con papá. Se quedó callado. Al final dijo que lo habías traicionado. Pero ¿sabes qué? Creo que nos salvaste a todos. Y me enorgullece tener una abuela como tú. No eres solo la jefa de la empresa, eres una persona con carácter. Gracias, Kostia. Siempre estaré contigo. Si hace falta, iré, ayudaré, me involucraré. Ya me ayudas, al no temer conocer la verdad. Mientras tanto, Yulia no paraba. Reunió amigos, blogueros, expertos en relaciones públicas. Difundiendo otra versión, que una anciana resentida había destruido la empresa por despecho, histérica, decían. Olvidaron que yo no soy una anciana resentida. Soy una empresaria, una madre que se negó a permitir que su hijo se convirtiera en un ladrón impune. Una persona que sabe defender aquello en lo que invirtió 30 años de su vida. Convocamos una rueda de prensa. Transmisión en directo, documentos sobre la mesa, periodistas presentes. Sin emociones, solo hechos. Allí estaban las cuentas desde las que se desviaba dinero a paraísos fiscales. Allí, los pagos desde la fundación benéfica. Allí, los contratos falsos con empresas fantasma. Y allí, las listas de empleados despedidos, cuyo dinero de indemnización terminó en el alquiler de una villa en Francia. Hablé despacio, segura, tranquila. No me justifiqué ni me defendí, expliqué. Algunos lo llamaron venganza, pero cuando alguien roba, no es un asunto familiar, es un delito. Y yo no soy solo madre. Soy fundadora. No permitiré que destruyan mi empresa desde dentro. El auditorio se puso en pie. No como en las películas, de forma forzada, sino porque lo sintieron. Frente a ellos no estaba una mujer amargada, sino alguien que había logrado lo imposible. Fue en ese momento cuando comprendí, esto ya no se trataba de mí ni de Andrei. Se trataba de todos los que habían sido silenciados, borrados, humillados, y que aún así se levantaron y siguieron adelante. Tras la rueda de prensa, Internet explotó. Algunos escribieron, otra mujer despechada buscando venganza. Pero la mayoría me apoyó. No porque diera lástima, sino porque dije en voz alta lo que muchos callaban. Mujeres de mi edad comenzaron a escribirme, gracias por decirlo. Yo también tenía miedo. Ahora ya no. Me demostraste que la fuerza no depende de la edad, sino del carácter. Leí cada mensaje con atención. Algunos en voz alta, para recordarme por qué empecé todo esto.
Días después, me llamó una vieja conocida, Galina Borisovna, ex viceministra de Economía, a quien conocí hace unos 10 años en un consejo empresarial. Galina, me dijo con calma, he seguido el caso. Hiciste lo que muchos no se atrevieron. Solo protegí lo que construí. No, iniciaste un proceso que puede cambiar las reglas del juego. Quiero invitarte a una mesa redonda privada sobre ética corporativa. No necesito una mesa redonda. Necesito un sistema. Empecemos por esto y veamos a dónde nos lleva. Acepté, no por la visibilidad, sino porque sabía que, mientras la historia siguiera viva, debía hablar. Para que nadie pudiera decir luego, ¿por qué te quedaste callada? Mientras tanto, Larisa seguía avanzando. En 2 semanas realizó una auditoría interna, organizó documentos y creó una comisión para reincorporar a los empleados despedidos. 48 personas, me dijo. Fueron despedidos con pretextos formales, pero en realidad porque estorbaban. Les ofreceremos regresar, si quieren. Conversación abierta, sin humillaciones. Tuvimos reuniones. Uno por uno, aquellos que creían que sus vidas habían terminado entraron en mi despacho. Señora Blasova, dijo un antiguo analista financiero. Yo había perdido toda esperanza de regresar. Pensé que me habían destruido junto con mi puesto. Te sacrificaron para tapar su propio incendio, respondí. Pero ahora ya no apagamos fuegos. Ahora reconstruimos. Muchos lloraron, no de dolor, sino porque, por primera vez en años, se sintieron escuchados. Mientras trabajábamos, Andrei contraatacó a través de los medios, blogueros y sus abogados. Publicaron una entrevista, él aparecía en una oficina acogedora, abrazado a Yulia, hablando a cámara con un calor casi convincente. Mi madre es una mujer mayor, que ha caído bajo una mala influencia. La queremos y queremos protegerla, pero no comprende lo que hace, dijo. Al mirarlo, pensé, si no lo conociera desde que nació, tal vez le creería. Tiene un don, un rostro abierto, una voz segura. Las palabras justas, solo que sus manos son de ladrón y su conciencia, la de un maniquí. Yulia añadió, rezamos para que entrara en razón. Pero, por desgracia, eligió la venganza antes que el amor. Cuando este video empezó a circular, comprendí que irían hasta el final. La mentira era su última arma. Y yo también tendría que llegar hasta el final, pero armada con la verdad. Galina, dijo Larisa aquella noche en la oficina. ¿Estás lista para que busquen cualquier cosa contra ti? Aunque se lo inventen, que lo intenten. Yo no tengo esqueletos en el armario. Ellos sí. Tienes una entereza de hierro. Ya no tengo elección. ¿De verdad crees que Andrei piensa que estás manipulada? No, simplemente no puede admitir que soy más fuerte de lo que imaginaba. Para él es más fácil decir la manipularon que aceptar que yo misma lo descubrí y lo enfrenté. Larisa me miró y sonrió con suavidad. Pudiste haberlo perdonado todo. Pude. ¿Por qué no lo hiciste? Me quedé en silencio, porque perdonar no es olvidar. Ni siquiera se disculparon. Una semana después, un representante oficial del comité de investigación se presentó en la oficina con citaciones y documentos. Habían abierto una investigación basada en las pruebas que yo había entregado, firmas, esquemas, movimientos financieros. Todo confirmado. Y algo más, añadió. Obtuvimos la correspondencia de Yulia con la contadora. Hablan de cómo cubrir los rastros. Esto ya no es solo un asunto ético, sino un delito penal. ¿Son datos preliminares? Pregunté. Sí, salí al exterior y respiré el aire frío. El viento era cortante, pero puro, como si Moscú misma susurrara, hiciste lo correcto. Aquel día no sentí triunfo. Sentí calma, como si un engranaje interno, que chirriaba durante años, finalmente hubiera encajado. Un clic suave, y luego un silencio en el que se puede vivir sin miedo y mirarse al espejo sin vergüenza. Pasó un mes. El comité de investigación abrió formalmente el caso. Entre los implicados figuraban Andrei y Yulia, 2 contadores, un abogado y otro empleado del departamento de compras encargado de licitaciones ficticias. El esquema era tan antiguo como el mundo. La empresa anunciaba un contrato y el supuesto contratista fingía trabajar, mientras el dinero se desviaba a cuentas designadas.
Pero ahora, como Julia había escrito tan cuidadosamente en sus notas, ya no era presupuesto familiar, era un delito. No sentí alegría, tampoco satisfacción ante su caída. Fue como extraer un diente, sí, el dolor se va, pero queda un vacío. Sabía que hacía lo correcto, pero aún así pesaba. Una mañana sonó el teléfono fijo. Al principio no entendí quién podría llamar allí, hoy todo el mundo usa móvil. Al otro lado, una voz masculina y áspera. Galina Sergeyevna, sí, soy Karitonov, miembro del consejo. Me gustaría reunirme con usted. Nos vimos en un café, cerca de la antigua sede de la empresa. Era unos 10 años mayor que yo, educado. Pausado, con una voz suave y persuasiva. He seguido todo esto desde la distancia, dijo. Y, ¿sabe? La entiendo. Es agradable oírlo. Pero también entiendo a Andrei. Ahí es donde diferimos, respondí. Sonrió levemente, sin ofenderse. Galina, usted no hizo todo esto por usted misma. Lo hice por la verdad. ¿Y si la verdad destruye toda la empresa? Lo miré con atención. ¿Y si la mentira destruye a cada persona honesta que queda dentro? Guardó silencio, bebió un sorbo de té y asintió. Tiene razón. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Desde su regreso, el ambiente ha cambiado. La gente sonríe, se quedan hasta tarde, no por miedo, sino porque quieren aportar. Cuando el líder no es un ladrón, sino un ser humano, eso da sentido al trabajo. Asintió de nuevo. La apoyaré. Aquella tarde volví caminando a casa, pasando por el edificio donde estuvo nuestra primera oficina, donde todo empezó. En los 90, pedía préstamos, negociaba con proveedores. Compartía una oficina minúscula con 3 contadores y un fax ruidoso. Escribíamos todo a mano, nos quedábamos noches enteras, lidiábamos con la fiscalía, el tipo de cambio, el cansancio. Y todo eso, para que, años después, mi hijo adulto y educado tirara todo por la borda en nombre de un estilo de vida vacío y apariencias huecas. Porque creyó que podía, porque creyó que su madre jamás se atrevería a enfrentarlo. Pero lo hice. Kostya empezó a visitarme con más frecuencia. No hacía preguntas innecesarias, simplemente se quedaba conmigo. Un día, me trajo una tableta. Mira, dijo, compilé un dossier con todos los que fueron despedidos o dañados por las artimañas de Andrei y Julia. Nombres, teléfonos, situaciones, fechas. Si queremos verdadera justicia, debemos empezar con ellos. ¿Hablas en serio? Pregunté. Sí. No basta con castigar, hay que reparar. Lo miré y sentí calidez, no orgullo, sino esperanza. No te pareces en nada a tu padre. No quiero parecerme, quiero ser yo mismo. Entonces lo lograrás. Iniciamos un programa interno de restitución. Reincorporamos a 38 personas. A algunos les cubrimos gastos legales. Una mujer, que había perdido su apartamento por deudas tras ser despedida, recibió ayuda para conseguir vivienda. Discretamente, sin cámaras ni prensa. Cuando llegó a la oficina, con el pelo canoso y la mirada cansada, y murmuró, gracias por recordarme. Pensé que nadie lo haría, comprendí que por eso había empezado todo. Mientras tanto, Larisa siguió con las reformas. Implantó informes abiertos mensuales, creó una línea directa para empleados y eliminó los bonos selectivos. Sorprendentemente, el negocio empezó a recuperarse. Los clientes comenzaron a volver. Un socio importante que se había marchado un año antes me llamó personalmente. Me enteré de que ha puesto la casa en orden. Quiero volver. Estamos listos para firmar un contrato, pero solo si usted, Galina Sergeyevna, lo supervisa personalmente. Lo haré. Julia siguió intentando mantenerse a flote. Concedía entrevistas, decía que la empresa la perseguía. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un ex socio suyo, el mismo que la ayudó a blanquear dinero, filtró su correspondencia, capturas, audios, documentos. Brutal, frío, irrefutable. Quedó claro, no había persecución. Había una lucha por salvar la verdad. Andrei guardó silencio. No llamó, no escribió, no se justificó. Eso me dio paz. Se esfumó, como una venda arrancada de golpe, dejando una piel nueva y sensible. Dolorosa, pero viva. Una noche, sola en la cocina con una taza de té,
comprendí que ya no sentía miedo, ni del amanecer, ni del juicio, ni de los recuerdos. Sabía que había resistido, no porque fuera fuerte por naturaleza, sino porque elegí no doblegarme. Y eso, descubrí, era la verdadera fortaleza. A mediados de octubre, el tribunal fijó la fecha del juicio. No era solo un proceso legal, era un ajuste de cuentas definitivo. No con ellos, sino conmigo misma. Sabía de antemano, Andrei llegaría con abogados, actuaría condescendiente, intentaría presentarlo como un drama familiar y asimismo como una víctima manipulada. Pero yo estaba lista, no en un sentido combativo, sino preparada interiormente. El día antes del juicio fui a la dacha. Me senté en el jardín, podé los arbustos, coquiné sopa de col, caminé por el patio y barrí el sendero con una vieja escoba de mimbre, como siempre hacía para ordenar mis pensamientos. Por la tarde, saqué la carpeta, aquella que contenía 3 años de mi vida, documentos, capturas, notas, testimonios. Todo meticulosamente organizado, como un recuerdo. Miré cada página como un fragmento de fortaleza. No de furia, sino de fuerza. Cada documento no hablaba solo de lo que ellos hicieron mal, sino de lo que yo vi y me negué a ignorar. El día del juicio, me puse un traje gris oscuro, confeccionado a medida 10 años atrás, reservado para reuniones importantes. No para parecer importante, sino para sentirme firme. Kostya me acompañó, no hizo preguntas, no generó inquietud, simplemente me tomó la mano. En el coche guardó silencio. En la sala, se sentó detrás de mí, pero sentí su apoyo todo el tiempo. Andrei llegó con 2 abogados. Yulia, vestida de blanco como siempre, lucía una expresión fría, casi ceremonial. Se cruzaron miradas. Él desvió la vista. Ella me miró con una mueca burlona. La audiencia duró más de 4 horas. Hablamos de todo: acciones, contratos falsificados, desvíos a través de la fundación, activos, daños morales. Entonces llegó mi turno. Me puse de pie y hablé con calma, sin tensión, sin dramatismo. Hablé como alguien que simplemente vio y no pudo callar. Yo no buscaba venganza, dije. Quería salvar lo que habíamos construido en toda una vida. Quería que mi hijo fuera un hombre honorable. Pero si eligió el engaño y la avaricia, yo no podía acompañarlo. No lucho contra él, lucho por nuestro nombre, por el trabajo, por la gente despedida y estafada, por quienes aún creen que un negocio puede ser honesto. Al terminar, la sala quedó en silencio. Entonces, uno de los jueces, un hombre mayor, se inclinó ligeramente hacia adelante y me preguntó en voz baja: ¿Usted reunió todo esto sola? Sí, y lo vio todo desde el principio y aún así guardó silencio. Guardé silencio mientras quedaba esperanza. Cuando la esperanza murió, empezó la acción. El tribunal aplazó el veredicto por 2 semanas. Los abogados de Andrei se notaban visiblemente nerviosos. Él ya no se atrevía a mirarme a los ojos. Yulia desapareció de la prensa y dejó de dar declaraciones. Tras la audiencia, no volví a casa, sino a la oficina. Larisa me esperaba. ¿Y bien?, preguntó. Todo está dicho. Lo que queda ya no depende de mí. Te mantuviste firme, respondió, haciendo una pausa, como si en ella se concentrara toda su autoridad, lógica y respeto. Ya no era la mujer que lloraba de madrugada en la cocina. Ahora solo acudía a los tribunales. Días después, recibí una carta de una joven llamada María, economista de 24 años en un banco regional. Galina Sergeyevna, escribía, su historia es como un faro. Yo tenía miedo de denunciar a mi jefe por encubrir un fraude, pero tras escuchar su testimonio comprendí que no es cuestión de edad, sino de carácter. Gracias. Leí la carta 2 veces, la imprimí y la colgué en mi oficina. Un papel pequeño, pero con un peso inmenso. Mientras tanto, Kostya propuso un nuevo proyecto. Deberíamos crear un fondo para apoyar a quienes fueron despedidos por decir la verdad. Uno pequeño, con reglas transparentes. No caridad, sino justicia. Lo medité y acepté. Lo llamamos sencillamente Página Limpia. Hice la primera donación. Después se unió Larisa. En un mes comenzaron a llegar mensajes de todo el país. A mediados de noviembre recibimos la sentencia.
Los negocios de Andrei y Yulia fueron declarados ilegales. Se probaron los daños, se confirmaron los fraudes. Se les ordenó indemnizar y se les prohibió ocupar cargos ejecutivos durante 10 años. El tribunal señaló su extremo cinismo y afán de lucro personal. No me alegré. Cerré el portátil y me puse a lavar los platos. Un gesto mundano, pero en mi interior sentí que el mundo, por fin, se acomodaba en su sitio. Comprendí entonces que no solo los había desenmascarado, no había purificado la empresa, sino a mí misma. El proceso terminó, pero quedó un regusto, no amargo, sino un cansancio profundo, como tras una cirugía larga. Sobrevives, salvas a otros, pero al caminar por el pasillo comprendes que tus fuerzas se han agotado. No por debilidad, sino porque has cargado demasiado, durante demasiado tiempo. Decidí hacer una pausa. Viajé a la región de Yaroslavl, a una antigua base de descanso donde solíamos ir en familia. Entonces, Andrei era un niño, Kostya aún no había nacido, y yo llevaba un vestido floreado creyendo que la familia era para siempre. Curioso, ¿verdad? Pero no fui a recordar, sino a exhalar. El lugar estaba desierto, el otoño no es temporada alta. El lago permanecía silencioso, el agua, negra y lisa. Me senté en la terraza de una cabaña de madera, con un viejo suéter que habría desechado en Moscú, bebiendo té de espino amarillo. Silencio, sin llamadas, sin cartas, sin escándalos. Por primera vez, mi silencio no era porque ya no tuviera nada que decir, sino porque ya no había necesidad de demostrar nada. La tercera mañana desperté a las 5. El silencio era tan absoluto que parecía que ni los pájaros habían decidido si cantar. Salí descalza al porche. El aire estaba fresco, brumoso. Olía a musgo, hojas y a algo profundamente auténtico. Y allí, en ese silencio, comencé a llorar. No como en las películas, no era un llanto hermoso, sino verdadero, silencioso, con un nudo en la garganta, las mejillas saladas y los puños cerrados. Al principio ni siquiera me di cuenta. Simplemente brotó de dentro, como si toda la tensión, el rencor, las palabras no dichas, el miedo y la culpa se liberaran en esas lágrimas. Y después, todo se volvió más liviano. Simplemente, más fácil. Al cuarto día, llegó Kostya. Se sentó a mi lado en el banco, extendió una manta y me ofreció en silencio una taza de café. Me dijeron que te habías retirado, dijo. A veces es necesario, respondí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También bien. Es extraño, este silencio. Sin gritos, sin mentiras. Reímos juntos. Luego sacó su portátil. Tienes que ver esto, dijo. En la pantalla aparecía una invitación a un foro, Iniciativa de Mujeres, Moscú. Participarían empresarias, activistas, abogadas. Y al final, mi nombre, Galina Sergeyevna Vlasova. Ponente. Tema, riesgo personal y honor corporativo, ¿dónde está el límite? Acepté en tu nombre, dijo. Espero que no te moleste. No me molesta. La gente necesita escucharte, no porque hables bonito, sino porque actúas. Sabes que no me gusta el escenario. Pero allí te esperan. 2 semanas después regresé a Moscú. La ciudad se sentía distinta. Ya no me pesaba. Parecía domesticada, no porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no temía habitarla tal como soy, sin concesiones ni autoengaños. Antes del foro, Kostya me ayudó con el discurso. Estábamos en casa, él leía en voz alta desde su portátil. A veces, la justicia no exige palabras fuertes, sino actos silenciosos. A veces no hay que luchar, basta con mantenerse firme. A veces, lo único que realmente posees es tu nombre. Y si no estás dispuesto a defenderlo, quizás nunca fue tuyo de verdad. ¿Potente, no? Preguntó. Honesto, respondí. Y la honestidad siempre es más fuerte que cualquier ficción. El foro estaba lleno de mujeres, jóvenes y mayores, con trajes o con suéteres, cada una con su historia. Pero en sus miradas, la misma sed, no sentirse solas. Subí al escenario sin notas y hablé. Sin discursos rimbombantes, sin retórica, solo una mujer que tuvo que enfrentarse a su propio hijo en nombre de la verdad. Al terminar, hubo un aplauso breve. No un rugido triunfal, sino un reconocimiento cálido y sincero.
Luego llegaron las preguntas, los abrazos, las palabras de apoyo. Una mujer de unos 40 me dijo, ¿sabe? Yo nunca creí posible ser fuerte después de los 60, pero ahora lo creo. La edad no es un muro, respondí. Es solo otro piso, desde donde se ve más lejos. Una semana después, la misma periodista que me había entrevistado en primavera me llamó. Galina Sergeyevna, disculpe que la moleste de nuevo. No me molestas. Quería hacer un seguimiento. Hubo muchas respuestas. La gente pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La vida, contesté. Ella rió. Ese será el titular. Andrei no volvió a aparecer. Julia desapareció de las redes. Los alguaciles siguieron trabajando. El dinero empezó a regresar a la fundación. Ya no me importaba su destino, no por dolor, sino porque, simplemente, dejó de ser relevante. Mi foco estaba en otra parte, en quienes permanecieron, en quienes construían y no destruían, en quienes decían, gracias por tu valentía. Y yo respondía, gracias por no apartar la mirada. Pasaron 6 meses. Ahora vivo en un departamento antiguo cerca de los estanques del Patriarca. Nada lujoso, pero acogedor, piso de parquet viejo, una estantería, una ventana que da a un patio donde, por las mañanas, se oyen perros y se huele el café de la panadería. Cada mañana abro la ventana, respiro, pongo el hervidor y pienso, un día más sin mentiras, sin miedo, sin aquellos que quisieron quebrarme. La empresa funciona de otra manera, sin intrigas, sin consejos familiares, sin juegos ocultos. Transparente, estable, honesta, quizás más lenta, pero con personas en las que se puede confiar. Kostya viene casi todas las noches. Ha crecido, madurado. Su mirada es más firme. Trabaja con Larisa, ayudando en la fundación. A veces trae papeles. A veces sirniki de la panadería. Abuela, me dijo una vez, sentado en el suelo junto a la estantería, aún es temprano para que te retires. ¿Y quién dijo que me retiré? Bueno, ahora eres sabiduría, consejera, un símbolo. Y también alguien que sigue lavando las cortinas y va caminando a comprar el pan. Así que no soy un símbolo. Soy solo una mujer que sobrevivió. Reímos, de verdad, sin amargura. Un día me llamó la universidad. El profesor Marchenko quería incluir mi historia en su curso de ética empresarial. ¿Darías una clase?, preguntó. ¿Y qué debería decirles? Diles que a veces la verdad cuesta más que una carrera. Está bien, respondí. Lo haré. Un día tranquilo recibí una carta de Andrei. Sin sello, escrita a mano. Mamá, no sé cómo empezar. No pretendo justificarme. Lo arruiné todo. Ahora vivo en otra ciudad, trabajo como consultor común. Sin villas, sin fraudes. A veces leo artículos sobre ti y pienso, yo podría haber estado ahí, a tu lado. Perdóname, si puedes. Si algún día quieres hablar, siempre responderé. Dejé la carta sobre la mesa y me senté en silencio. Sin lágrimas, sin sollozos, solo una claridad serena. Sí, entendió. Tarde, pero entendió. No respondí, no por rabia, sino porque a veces el perdón es silencio, cuando ya no llevas rencor, pero tampoco dejas entrar a quien ya no tiene un lugar. El fondo, Página Limpia, lleva 3 meses funcionando. Hemos ayudado a 19 personas a reconstruir sus vidas. 5 lanzaron sus propios proyectos. Una joven, María, creó un blog sobre ética corporativa. Bajo cada publicación aparece el hashtag Gracias Vlasova. No sonrío por orgullo, sino por gratitud, porque lo importante no es lo que hice, sino que otros hayan decidido continuar. En Nochevieja, me quedé en casa sola. Sin invitados, sin alboroto, sin una enorme ensaladera de Olivier. Sobre la mesa, una copa de vino, mandarinas y algunas cartas de empleados, nos salvaste. Y en esa sencillez, en ese silencio, entendí, soy feliz no porque gané, sino porque ya no me traiciono. No espero la llamada de mi hijo. No sueño con volver al pasado. Vivo aquí y ahora. A veces me despierto de noche y siento una calma interior, como si todo el ruido, el dolor y el pasado finalmente se hubieran ido. Lo único que queda es una mujer que sobrevivió sin volverse amarga. Y tal vez esa sea la verdadera reivindicación, no la venganza, ni la victoria judicial,
sino esa fuerza callada con la que miras por la ventana. Bebes tu té y piensas, seguí siendo yo. No me ahogué en su suciedad. No me quebré. Construí algo nuevo. Y ahora, por fin, estoy verdaderamente viva.